al coronavirus. En ese sentido, me gustaría, por esa misma razón, que todos los ciudadanos españoles, todos los ciudadanos europeos puedan sentirse necesariamente protegidos por las actuaciones del conjunto de autoridades que estamos en esta cuestión, como en otras muchas, unidos para luchar contra una crisis de salud pública como la que enfrentamos. Nuestro propósito es inmediatamente doblegar la curva de personas infectadas por el virus. Es una de nuestras pretensiones y la pretensión, el objetivo principal al que están encaminados el conjunto de medidas que adopta el Gobierno central en coordinación con los gobiernos autonómicos, así como en el marco de la Unión Europea en los términos que acabo de indicar. Ya dijo el presidente del Gobierno y expuso que en esta semana era factible, muy factible, que alcanzáramos el número de 10.000 personas infectadas con el coronavirus. Esta cuestión no es de menor importancia, de menor trascendencia, pero sí, vuelvo a decir que nuestro objetivo no es otro que el doblegar la curva y para eso están adoptadas las medidas indicadas. Y entre ellas, una de las que se han acordado en el día de hoy, consecuencia del Consejo también vía videoconferencia que ha tenido lugar entre los ministros del Interior y de Sanidad, que finalmente ha sido un Consejo donde hemos estado unificados ministros de Sanidad y ministros del Interior en el día de hoy por videoconferencia. Y en ese sentido les informo que el Gobierno español, y como ha anunciado en ese Consejo de Ministros, ha acordado restablecer los controles de frontera terrestres españolas. La decisión se ha adoptado en el marco de las medidas de contención, como vengo indicando, del COVID-19 y su objetivo, como el del resto de resoluciones adoptadas al amparo del Real Decreto aprobado el pasado sábado, donde se declaraba el estado de alarma, no es otro, y como hemos indicado en distintas ocasiones, que proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos y contener la expansión del coronavirus. Ese y no otro es el propósito del restablecimiento de los controles de los puestos fronterizos terrestres españoles. Les indico, a partir de las 0 horas de esta noche y hasta que concluya la declaración del estado de alarma, solo se permitirá la entrada en territorio nacional por vía terrestre a los ciudadanos españoles, a los ciudadanos residentes en España también, a los trabajadores transfronterizos. Importante, la protección de las condiciones sociolaborales del conjunto de ciudadanos y a aquellos que evidentemente también acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad. Como digo, siempre mirando en la lucha contra el virus, pero también mirando al ciudadano, a la seguridad del ciudadano. Las restricciones de entrada en territorio nacional no tendrán efecto en el transporte de mercancías con el fin de asegurar la continuidad de la actividad económica y de preservar, evidentemente, la cadena de abastecimiento. La medida adoptada por el Gobierno tampoco afecta al personal extranjero acreditado como miembro de misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales con sede en España, siempre, evidentemente, que se trate de desplazamientos vinculados al desempeño de sus funciones públicas. Quiero destacar igualmente que se trata de una medida adoptada en coordinación con nuestros socios de la Unión Europea, como he dicho previamente al inicio de esta comparecencia, en el marco del Consejo videoconferencia que hemos celebrado en el día de hoy, ministros de Sanidad y de Interior, ya hemos hecho saber esta circunstancia y la alta probabilidad de que se adoptara. Y, evidentemente, hemos tenido una relación directa, tanto el presidente del Gobierno la tuvo ayer en primer lugar con el primer ministro portugués, el señor Costa, y con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad real de la misma, teniendo en cuenta que son nuestros vecinos próximos y a los que afecta directamente, más directamente, si cabe, el control de la frontera terrestre. Esta misma mañana, por lo tanto, y como les he dicho, he participado en ese Consejo de la Unión donde se ha dado a conocer la decisión. Esa decisión se comunicará, como se ha dicho, formalmente, pero oficiosamente, mejor dicho, esta mañana, pero oficialmente se comunicará en el desarrollo de la tarde.
Es evidente igualmente que la activación, porque esto es la activación del artículo 28 del Código de Fronteras Schengen, que permite restablecer temporalmente los controles en las fronteras interiores en situaciones como la actual, en situaciones como las definidas en nuestro Real Decreto de declaración del estado de alarma y donde permite imponer serias restricciones de la movilidad dentro del propio territorio, tanto en el momento de la entrada como en la salida. Pero quiero, y vuelvo a insistir, como creo que se está haciendo, porque se debe insistir, en que se trata de una iniciativa necesaria, razonable, proporcional, para asegurar el fin último que persigue el Gobierno y toda la sociedad en su conjunto, porque aquí estamos el Gobierno y toda la sociedad en su conjunto, la sociedad española, proteger la seguridad y la salud de todos nosotros y contener la expansión del coronavirus. Estoy seguro de que, como hasta ahora, los españoles vamos a actuar con la responsabilidad, vamos a actuar con el compromiso ante las medidas, ante el conjunto de medidas que estamos adoptando, con un fin principal y primordial, que no es otro que proteger la salud de todos nuestros ciudadanos y contener el virus. Como he dicho, doblegar la curva, que estoy convencido que vamos a conseguir a corto plazo. Y que lo van a hacer desde el convencimiento de que unidos, como siempre, salimos adelante. Unidos, como también concluimos ayer en la comparecencia de los 4 ministros y como lo hizo previamente el presidente del Gobierno, venceremos al virus. Muchas gracias. Estoy a disposición para las preguntas que se puedan formalizar. Bien, las formulamos a través de la Secretaría de Estado de Comunicación. Son las preguntas que han ido llegando. Ahora mismo todavía en tropel llegan muchas de los periodistas en el chat a través de WhatsApp, como estos otros días. Carlota Núñez, de 4 al Día, pregunta: hay muchas preguntas, ministro, en este sentido, sobre los españoles que tienen que moverse, españoles que están fuera. Lo ha respondido ya el ministro Marlaska, pero quizá habría que insistir. ¿Se va a garantizar la repatriación de los españoles que están atrapados en otros países por el coronavirus? ¿Cuál va a ser su capacidad de movimiento? Toda la capacidad de movimiento que sea posible y factible, y nosotros pondremos todos los instrumentos y todos los mecanismos necesarios y precisos para que los ciudadanos españoles, para que las españolas y los españoles que se encuentren en cualquier lugar del mundo y que deseen regresar a su residencia en nuestro territorio lo hagan a la mayor brevedad posible. Esther Redondo, de La Sexta Noticias, porque muchas preguntas insisten sobre lo que acaba de responder el ministro, pero pregunta, por ejemplo, sobre multas por el incumplimiento en la limitación de movimientos. Bien, se están imponiendo las sanciones que oportunamente se entiendan conveniente por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones y controlando, evidentemente, la efectividad de lo establecido en el Real Decreto de declaración del estado de alarma en conjunción con la normativa en esa materia. Pero vuelvo a decir, nosotros no empleamos el tiempo en tomar conocimiento de los incumplimientos. El Gobierno, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el conjunto de funcionarios públicos, lo que tratamos de trasladar al ciudadano es el objetivo de solidaridad y tomar las medidas necesarias y precisas para que todos actuemos conforme al marco normativo. Ahí es donde, evidentemente, gastamos nuestras energías. Esto no quiere decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ante los incumplimientos, como he dicho, ante las conductas insolidarias, evidentemente interpongan las denuncias correspondientes y oportunas. Pepe Luis Vázquez, de Radio Intereconomía, pregunta de manera concreta por los españoles que viven en el Reino Unido. ¿Alguna cuestión específica en relación con estos españoles? Lo mismo, teniendo en cuenta el Reino Unido, vuelvo a decir que hasta el 31 de diciembre estamos de este año en ese estado donde las normas de los ciudadanos españoles en el Reino Unido quedan vigentes. Vuelvo a decir, en ese sentido, no deja de ser al momento actual formalmente territorio de la Unión, aunque haya salido en ese aspecto. Estamos en este periodo transitorio donde deviene el acuerdo. Vuelvo a decir, los ciudadanos en el Reino Unido, como españoles en el Reino Unido, como cualquier otro, tiene el derecho, evidentemente, de ser retornado a España si ese es su deseo. Pero vuelvo a decir, no olvidemos, y esto es importante porque hemos hablado también del Brexit en muchas ocasiones, estamos en el periodo actualmente transitorio donde estamos en el periodo de negociación para la relación definitiva entre la Unión Europea y el Reino Unido.
Laura Alonso, de Radio Nacional de España, pregunta: Vox acaba de pedir que Marruecos se haga cargo del realojo de todos los ilegales que, procedentes de este país, se encuentran en España. También ha alertado sobre los autobuses de magrebíes que cruzan España desde Francia hacia Algeciras. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué se está haciendo en este sentido? Mire, nosotros nos preocupamos de la salud del conjunto de los ciudadanos que se encuentran en España, independientemente de su nacionalidad, de su etnia, de su religión y de su ideología política. Nosotros nos encargamos del conjunto de ciudadanos y las relaciones con el Reino de Marruecos en todos los aspectos yo diría que son de una importancia decisiva para nosotros y tenemos una coordinación efectiva. Varias preguntas coincidentes también. Carmen Torres, de Canal Sur, Alba Galán, de Televisión Española, Víctor Ruiz Almirón, del diario ABC, sobre la posibilidad de, viendo la evolución de los acontecimientos, el posible cierre de las fronteras aéreas. ¿Se producirá el cierre también en los próximos días? ¿Se ampliaría el cierre aéreo y marítimo? Preguntan. ¿Se contemplan más restricciones en el transporte aéreo y marítimo? Se pueden considerar, quiero decir, todas las posibilidades de actuación necesarias y precisas que las circunstancias en cada momento consideren. Cuando hablamos de proporcionalidad, de necesidad y de idoneidad en la adopción de las medidas, estamos hablando en los términos que deban de ser los que resuelvan la situación presente. Si las circunstancias en cada momento exigen esas medidas, se adoptarán esas medidas. Nuestro objetivo es uno único, exclusivo: estar unidos en la lucha contra el virus, contra el coronavirus y en garantizar la salud de nuestros ciudadanos. Y en esos términos se adoptarán las medidas necesarias y precisas en el momento oportuno. Desde luego no vamos a dejar de adoptarlas. Y quiero decir que el día de mañana, como he dicho también al inicio de mi comparecencia, tendrá lugar por videoconferencia un Consejo Europeo donde el presidente del Gobierno propondrá las medidas que entienda oportuno, atendiendo a las circunstancias, y donde se resolverá en tal sentido. Pero vuelvo a decir, siempre actuando unidos dentro de España y unidos España con el resto de países de la Unión Europea con un objetivo claro: garantizar la salud pública de nuestros ciudadanos. Juanma Romero, del Confidencial, se pregunta, al igual que otros muchos compañeros, tras ver las imágenes de hoy en el transporte público, se baraja la paralización del transporte público. ¿La policía tiene algo que decir y que hacer ante imágenes de este tipo y el incumplimiento de las restricciones establecidas? Bien, algunas de las imágenes no podemos decir que no sean reales y no se hayan producido. Ya sabemos otras imágenes que pueden no ser debidas ni se adecúan al momento concreto ni al lugar indicado de fecha y tiempo, y eso es una realidad. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos, evidentemente, monitorizando todas las redes sociales al objeto de poder analizar las mismas y sacar conclusiones lógicas. Desde luego, nosotros analizamos todas las situaciones para mejorar. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están haciendo, y aquí están los directores adjuntos operativos tanto de Policía Nacional como Guardia Civil, quiero agradecerlo una vez más, un esfuerzo ímprobo. Y si lo hago de la Policía Nacional y Guardia Civil, quiero extenderlo, evidentemente, porque ahora coordino y dirijo las mismas, y porque así es y porque lo hacen la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra, la Policía Foral Navarra y el conjunto de las policías locales. Están haciendo un esfuerzo ímprobo para garantizar la seguridad del conjunto de los ciudadanos y que las medidas que subyacen al Real Decreto de estado de alarma se cumplan. ¿Que hay alguna pequeña disfunción? No se puede discutir. Eso nos genera que nosotros actuamos, mejoramos, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no hacen otra cosa que estar pendientes de la salud del conjunto de los ciudadanos y, si en algún momento hay una pequeña disfunción, desde luego corregirla. Fernando Lázaro, Marisol Hernández, del Mundo, se preguntan si en el cierre de fronteras terrestres van a participar también militares. Se va a estudiar, estamos estudiando, como hemos dicho, tenemos una coordinación, como no puede ser otra, efectiva, real, magnífica en el Gobierno, pero no solo en el Gobierno, sino con el conjunto de instituciones del Estado, Administración Central, Administración Autonómica y Administración Local. Evidentemente, más directa si cabe dentro del Gobierno, como no podía ser de otro modo. Tanto la ministra de Defensa como yo hemos reiterado en diferentes ocasiones que vamos a actuar en ese sentido. Se está evaluando, se está estudiando, y en la tarde de hoy, consecuencia evidentemente de ese control de las fronteras terrestres, se van a adoptar y dictar las medidas y resoluciones necesarias de carácter operativo, donde se fijarán evidentemente dentro de ello los efectivos tanto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Mossos, Ertzaintza, también foral, quiero decir, porque afecta, porque son comunidades autónomas donde evidentemente son fronteras con uno de
de los países, con Francia en concreto, donde se activarán los medios necesarios y los efectivos necesarios, incluido efectivamente las Fuerzas Armadas, a las que quiero agradecer, vuelvo a decir, su predisposición, como no podría ser de otro modo. Ana Isabel Martín, de Es Diario, ¿le preocupa, ministro, que se produzcan o pudieran producirse asaltos a centros de abastecimiento de productos de primera necesidad, dada la situación progresiva de nervios en la población? Yo estoy convencido en un elemento principal, que es la solidaridad y la bonomía y los valores en los que nos hemos construido y nos hemos construido los españoles. Y quiero pensar en que no va a ocurrir, pero por si acaso nosotros adoptamos las medidas de prevención necesarias y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están dirigidas también a garantizar el suministro de los bienes de primera necesidad al conjunto de los ciudadanos. Daniel Dombey, de Financial Times, pregunta: ¿hay una cantidad significativa de bajas laborales en las fuerzas de seguridad por el coronavirus? No hay un elemento, no me ha llegado que haya un número más importante, quiero decir, de bajas por el coronavirus y menos aún más allá de lo que está aconteciendo en el resto de la sociedad española. Vuelvo a decir, este es un problema de salud pública que nos afecta al conjunto de los ciudadanos españoles, no españoles, independientemente de la función o de la profesión que desarrollemos. Y igualmente, igual que nos afecta a todos, todos estamos unidos en la lucha contra el virus. Carlos Cue, del País. ¿Se ha planteado el Gobierno parar la producción? ¿Los ciudadanos a los que les citan en sus expensas están obligados a trabajar? Siempre que lo que este Gobierno está actuando y está trabajando, y tenemos una coordinación efectiva, no solamente entre los ministros que somos autoridad competente delegada conforme al Real Decreto, sino el conjunto del Gobierno. El conjunto del Gobierno está trabajando y estamos evidentemente comunicándonos entre todos en el marco de nuestras respectivas competencias y en este sentido puedo decir que también he comunicado, como no podía ser de otro modo, con la ministra de Trabajo en atención a la pregunta que se me realiza. Estamos todos dirigidos a garantizar algo muy importante, igual que garantizar la salud pública, que es lo primero, garantizar la seguridad y prevenir los riesgos laborales en relación a la circunstancia concreta que estamos viviendo en estos momentos. ¿Algún mensaje en concreto, preguntan también periodistas, acerca de la situación en Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares, dado el cierre de las fronteras? Bueno, la circunstancia concreta es que son territorios especiales por su propia situación geográfica y en esos términos se han adoptado y se adoptan. El ministro de Transportes ha dictado distintas órdenes al respecto como autoridad competente delegada. Se han adoptado las medidas precisas, específicas, necesarias, atendiendo a su singularidad y que se entienden convenientes para garantizar la salud pública en dichos territorios. Ministro, ¿algún otro mensaje que quiera dirigir después de esta primera intervención? Vuelvo a decir, la necesidad de que todos tengamos confianza en las instituciones, que todos sepamos que todos juntos estamos trabajando, administraciones, el Gobierno de España, los gobiernos de las comunidades autónomas, las administraciones locales, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, todos estamos trabajando, la sociedad española en su conjunto, asumiendo un principio importante que es la solidaridad, el deber de autoprotección, que el deber de autoprotección es el deber de proteger a nuestros conciudadanos y que necesariamente y a la mayor brevedad con estos medios, con este ímpetu y con lo que nos caracteriza, vamos a doblegar en breve lo que hemos dicho, la curva de personas, de ciudadanos, de compatriotas contagiados con el virus. Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, muchas gracias. Gracias a los participantes. Muchas gracias. Pues así finaliza esa comparecencia del ministro del Interior, que nos deja un mensaje. Esta medianoche se va a restablecer los controles terrestres en las fronteras de todo nuestro país. Solo se permitirá entrar a españoles residentes, trabajadores transfronterizos, personas que puedan alegar razones de fuerza mayor o de necesidad. Ha insistido el ministro en que no afecta al transporte de mercancías. Entra en vigor esta medianoche y se toma la decisión tras esa reunión de los ministros de Sanidad e Interior de la Unión Europea. Sigue la programación habitual en la 1 y continúa la actualidad en el canal 24 Horas.